Como diría mi pana Omar Hernández Belaval, saludos caníbales, bienvenidos a este primer programa del canal Caníbal. Estoy súper contento que ya logramos empezar. Mi nombre es Roberto Pérez Reyes, para los que no me conozcan, soy autor del Secreto Mejor Perdido y hoy vamos a hablarle de la sabiduría secreta de la sierpe jíbara. ¿Quieres saber qué demontre una sierpe? Ese por ahí que esto apenas comienza. La primera vez que yo escuché hablar de una sierpe en mi pueblo de Camoy fue en labios de mi abuela paterna. Ella era una jibarita del pueblo, criada en el pueblo de Lares, que se muda a Camoy con mi abuelo. Recuerdo que para llegar hasta su casa había que pasar un parcho de bosque que era hasta un poco tenebroso, y de inmediato estaba este pozo que tenía una pequeña cueva. Cuando yo iba con mi hermano, que tenía la suficiente valentía para la aventura, nos metíamos en el pozo a tratar de disque pescar peces, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces eran los renacuajos de los sapos. Lo curioso es que mi abuela, cuando lograba vernos, nos decía este relato, que dentro de esa pequeña cueva vivía una sierpe. Y yo le decía, abuelita, una sierpe es una serpiente de rabo largo y cabeza enorme. No, esta serpiente tiene dos cabezas. Si una serpiente con una cabeza causa terror, imagine una serpiente de dos cabezas. Yo entendía que debía ser algún tipo de superstición de mi abuela, a una mentira simplemente para sacarme del pozo. Claro está, más adelante descubrí que la serpiente y otros reptiles pueden nacer con dos cabezas. Pero sabemos que no solamente los reptiles desarrollan este tipo de particularidades, sino que también los seres humanos pueden nacer juntos, pegados, y a eso le llaman los siameses. Pero mi abuela no terminaba el relato ahí. En verdad, decía ella, que a las sierpes le van creciendo cabezas. Más de dos, decía yo. Le van creciendo una por una hasta tener 7 cabezas. 7 cabezas en una sola serpiente. Y luego le crecen chambones. Chambones, en el lenguaje jíbaro de Puerto Rico, se refiere a las patas. Finalmente le salían alas. Majayo parta, pa'l pozo no voy nunca más. Al final siempre lo olvidábamos y otra vez nos hacían el mismo cuento. No tardé mucho en descubrir que la palabra sierpe era una mezcla de la palabra 7 y la palabra serpiente. Sin embargo, la descripción que me hacía mi abuela de los pasos y cómo iba transformándose la serpiente común en esa gran serpiente de 7 cabezas, chambones y 2 alas, lo que estaba haciendo, en fin, era describiéndome la transformación de una serpiente común en un dragón heptacéfalo, o sea, un dragón de 7 cabezas. Un momento, páralo ahí. Una serpiente común que se va transformando en un dragón era el relato perfecto para contarle a mis amigos en la escuela, y eso hice. Ahora bien, en ese proceso de yo sacarle capital simbólico al relato de mi abuela, una maestra me escuchó y trató de corregirme. Ella me dijo que mi abuela lo que hacía era relatándome una versión de una figura mitológica que aparece en el libro del Apocalipsis en la Biblia. Dice Apocalipsis 12 del 3 al 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y ya se podrán imaginar que aquel relato interesante sobre culebras de 7 cabezas de repente se volvió algo vinculado al fin del mundo, y la maestra lo hizo peor. Sin embargo, no solamente en el pueblo de Camuy se escuchaba de una serpiente de 7 cabezas o sierpe, sino que más adelante descubro que es un relato común de la tradición oral jíbaro de Puerto Rico y de otras partes del Caribe.
No cabe duda que los relatos fantásticos nos impactan de tal modo que se quedan con nosotros toda la vida. Mi curiosidad por este tipo de relatos aumentó de manera exponencial y de hecho me dediqué a la investigación de los mismos y descubrí que la culebra de las 7 cabezas o el dragón de 7 cabezas no era exclusivo de relatos jíbaros, de la tradición jíbara, ni tampoco era exclusivo de la Biblia. Un ejemplo de la aparición de la serpiente de 7 cabezas en la mitología griega lo vemos en el relato de Hércules y la hidra. Más interesante aún es descubrir que el concepto de animales con más de 2 o 3 cabezas aparecen en otras mitologías de la antigüedad, como vemos en el ejemplo sumerio en pantalla y del otro ejemplo de la cultura hitita. Existe también un concepto semejante dentro de la mitología sobre los nagas en la India. Sin abundar demasiado en el asunto, podemos observar que los nagas son personajes que suelen tener estas capuchas o diademas donde se observan serpientes de 3 o más cabezas, incluyendo el famoso personaje Buda y la serpiente Mucalinda que le ayudó a encontrar el camino a la iluminación, lo cual nos permite hacer una nota sobre la relación que existe entre la iluminación, la sabiduría y las serpientes, o sea, entre los sapientes y las serpientes. Sin embargo, esto no es algo exclusivo de Asia, Europa o África, porque también en la Preamérica podemos encontrar ejemplos de serpientes con muchas cabezas. Observemos el ejemplo que traigo sobre culturas de América del Sur y notaremos este fenómeno de serpientes bicéfalas, es decir, serpientes de 2 cabezas en manifestaciones de distintas culturas de América del Sur. Pero esto no se queda ahí, porque también en América Central vamos a encontrar ejemplos concretos de personajes decapitados de los cuales sale, como si fuese energía o chorros de sangre, un entrelazado de serpientes que se asemeja a lo que hemos estado discutiendo sobre la sierpe. Al traer esta pequeña muestra de artefactos arqueológicos que comparten la iconografía de la serpiente de 7 cabezas, lo que quiero demostrar es que las ciencias oficiales no tienen una explicación en el presente para este fenómeno. De hecho, los únicos que le han prestado atención son aquellos investigadores que favorecen teorías de la literatura esotérica y la literatura vinculada a los antiguos extraterrestres. Para entender un poco mejor este enredo serpentino, me voy a tomar el atrevimiento de traer un microcurso dentro de esta conversación sobre uno de los hallazgos esenciales de mi libro El secreto mejor perdido. Después de más de 25 años de investigaciones me he tenido que alejar de la explicación que se ha dado tradicionalmente a este tipo de fenómenos. Llegué a la conclusión de que estamos enfrentados a un antiguo lenguaje olvidado que se extendió por todo el planeta de forma globalizada. Ese lenguaje que descubrí, de hecho, son 3 lenguajes, y a esos 3 lenguajes yo les llamo los antiguos lenguajes científicos, porque sus contenidos son simples datos científicos como relaciones de las estrellas, datos astronómicos, distancias, cálculos, trayectoria de los astros y cosas semejantes. Volviendo a la estructura del lenguaje, una faceta del lenguaje va dirigida hacia el ojo. A esa parte yo le he llamado el protolenguaje universal gráfico con las siglas PLUG, queriendo recordar la forma en que los personajes de la película Matrix accesaban al conocimiento. Esa parte visual del lenguaje utiliza las posturas de los personajes, el vestuario, los animales que conforman, que se acercan a los personajes y objetos para construir un discurso cuyas unidades de significado ocupan un espacio predeterminado de diagramación. La otra parte de esta forma de comunicación es una que va dirigida hacia el oído. En otras palabras, lo que trabaja el asunto del relato, como lo que hacía mi abuela sobre la serpiente de 7 cabezas. Todas las mitologías caen dentro de este renglón. Por eso lo he querido llamar el protolenguaje universal mitológico o PLUM. La tercera forma de comunicación que pude identificar, que he llamado protolenguaje universal aritmético, es una parte que trabaja asuntos matemáticos. Por ejemplo, los ángulos que se aplican sobre el diseño de los personajes, las zonas de diagramación donde se ubican esos personajes, que tienen constantes y variables matemáticas que están asociadas a fenómenos astronómicos, como les decía anteriormente. Un ejemplo del protolenguaje universal gráfico es la postura o pose WM. Cuando digo postura WM me refiero a los brazos en forma de W y las piernas en forma de M. Esta pose o postura puede encontrarla en cualquier parte del planeta.
De hecho, las piezas arqueológicas que les estoy mostrando están todas ubicadas en la zona de los trópicos y en culturas que tienen algún tipo de acceso al mar, incluyendo las culturas insulares caribeñas de las Antillas. Como veremos en otros episodios e intentaremos demostrar, son estas culturas precolombinas antillanas las que le dieron vida a la cultura jíbara de Puerto Rico y otras culturas análogas alrededor de las Antillas. Si observa con detenimiento la línea de tiempo que le ofrecí en la imagen, observará que la postura WM puede identificarse hace 5.000 años antes del presente, hasta 100 años antes del presente. Los que estudiamos las culturas del pasado sabemos que los cuerpos de agua son autopistas de movimiento para todas las culturas. Recuerde que puede darle pausa en cualquier momento al video para observar mejor las imágenes que estoy mostrando. No solo las posturas son parte de este lenguaje, sino también una serie de signos que se pueden identificar en los mismos. Como la muestra trae muchas imágenes, es muy probable que esté viéndolo en una pantalla pequeña. Voy a traerles 4 de los ejemplos y voy a traer a mi modelo James para que les muestre a lo que me refiero. Observe lo que yo le llamo como una especie de omega espiralada que rodea su cabeza. El hecho de que sean imágenes abstractas señala que no estamos hablando de casualidades. Un momento, sé que quiere conocer más sobre el asunto de este plug y este lenguaje universal planetario y qué significa, pero debemos sujetarnos al tema esencial de este video, que es la culebra de las 7 cabezas o sierpe dentro del relato de la tradición oral jíbara de Puerto Rico. Algo bien interesante y sumamente importante que debo aclarar es que mi abuela no tenía escolaridad. Creo que apenas cursó un segundo o tercer grado de escuela elemental y tampoco tenía acceso a la mitología ni griega, ni a datos antropológicos, ni nada. Era una mujer muy sencilla que se dedicaba a sembrar su talita, cuidar animales y cuidar de sus hijos. Lo que jamás se imaginó mi abuela al relatarme la evolución de la serpiente en un dragón de 7 cabezas, o sea, la sierpe, es que me estaba transfiriendo la mitología que esconde cómo se organizaba el sistema de conocimiento caníbal. ¿Qué significa la evolución de la sierpe? Primero es lo primero, la serpiente siempre ha sido asociada a la sabiduría. El crecimiento de las cabezas en la serpiente confirma que estamos hablando de sabiduría y conocimiento. Contrario al conocimiento acumulado por la civilización que se usa para imponerse sobre la naturaleza, la serpiente representará el conocimiento de tipo indígena o flexible que busca acomodarse a las circunstancias de la naturaleza. Conocimiento adicional de mis investigaciones que podremos traer a la mesa de trabajo es que esta serpiente de 7 cabezas suele ser representada con 7 colores, igual que el arco iris. De hecho, a veces se confunde la serpiente y el arco iris. Por lo tanto, cada cabeza de la sierpe tendrá un color asignado que va desde el rojo hasta el violeta, al igual que el arco iris. Los 4 chambones o patas que le crecen a la sierpe van a representar 4 fundamentos o elementos básicos de este sistema de lenguaje. Conociendo de antemano la importancia que tiene la morfología de los reptiles en la iconografía antillana, podemos entender que estos chambones se refieren a un plano que interactúa en 2 dimensiones. Las alas de la sierpe representarán las coordenadas de movimiento tridimensional dentro de la estructuración de este lenguaje. Y usted dirá, ¿de dónde ese loco se sacó una interpretación tan detallada de ese cuento sobre una culebra de 7 cabezas? Por eso les invito a que adquieran mi libro, El secreto mejor perdido, o que se suscriban a mi canal para que sepa de qué se trata esto y cómo yo obtuve esa información. ¿Qué discutiremos en el próximo programa? En la segunda parte de este episodio hablaremos más sobre la serpiente de 7 cabezas, su aspecto astronómico y su relación con un personaje folclórico de la narrativa oral y literaria de Puerto Rico. Hasta pronto, mis panas caníbales.